En 2000 años de historia de la Iglesia ha ocurrido algo negativo. La Iglesia se ha caracterizado tristemente por algo, y es la falta de unión. Ya en el Nuevo Testamento leemos cómo Pablo enciende la alarma teológica a la iglesia en Gálatas, ¿verdad? Había quienes pensaban allí que había que obedecer la ley de Moisés para ser salvo. Otra alarma surge en Colosas. Algunos pensaban en ese ambiente griego que se podía alcanzar la salvación obteniendo un conocimiento superior, místico, una espiritualidad que desembocó en lo que se llama el gnosticismo en el siglo I y II, que negaba la humanidad de Cristo. En el siglo IV surge el arrianismo. Arrio, un sacerdote en Alejandría, enseñaba que Jesucristo había sido creado. Asimismo, el nestorianismo argumentaba que Jesús existía como dos personas distintas, una divina, una humana, en lugar de ser una sola persona. El monofisismo, otra herejía relacionada con la naturaleza de Cristo, sostenía que Cristo solo tenía una naturaleza. Está bien si te has perdido. Llegamos al siglo XI, año 1054, ocurre el gran cisma que da lugar a la separación de la Iglesia Católica Occidente con la Iglesia de Oriente Ortodoxa. Y cómo no, la Reforma Protestante del siglo XVI provoca un tremendo terremoto en el mundo cristiano. Lutero, Calvino y otros reformadores desafían las doctrinas y prácticas de la Iglesia romana y resulta en una mayor división, ¿verdad? Fragmentación del cristianismo y el comienzo de nuevas tradiciones, luteranismo, calvinismo, la Iglesia anglicana en el Reino Unido hoy. Y a medida que este protestantismo se expande, surgen nuevas divisiones. El metodismo, los bautistas, presbiterianos, pentecostales, emergiendo, cada uno como setas después de la lluvia en Santiago. Cada uno con un énfasis un poco diferente y interpretaciones un poco diferentes de las Escrituras. Se dice que hoy existen entre 30.000 y 45.000 denominaciones cristianas diferentes. Y ante este panorama, ¿qué podemos entonces pensar acerca de la verdadera unidad de la Iglesia, hermanos? ¿Y si me he equivocado de denominación? ¿Qué ocurre? O peor, ¿acaso Cristo está equivocado orando aquí por unidad en la Iglesia? En esta mañana vamos a ver 4 preguntas, he dicho 8, 4 preguntas. 4 preguntas acerca de la verdadera unidad de la Iglesia. Y al responder estas preguntas, la meta, el objetivo es que tengamos seguridad en Cristo. Seguridad en un contexto determinado. Seguridad de que estamos en Cristo, de que somos parte de la Iglesia universal, en medio de nuestra misión a un mundo que no quiere escuchar, a un mundo hostil. Está un poco pequeño, lo veis, ¿no? Seguridad en medio de un mundo hostil, a pesar de ciertas divisiones. Así que, primera pregunta número 1. ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? Esta es la respuesta. Uno somos todos los creyentes a lo largo de la historia. Todos los creyentes a lo largo de la historia. Estábamos viendo, resumiendo ya la semana pasada, cómo Jesús está orando esta llamada oración sacerdotal, capítulo 17, versículos 1 al 5. Vimos cómo la esencia de esta oración de Cristo, Él oraba por sí mismo al Padre. Y Él decía esto: Padre, ponme en el mejor lugar posible donde yo te pueda glorificar en la salvación de los hombres. Y ese mejor lugar es la cruz. Allí va a ser glorificado.
La segunda parte de esta oración, versos 6 al 19. La esencia de la oración al Padre es por sus discípulos, los 11 discípulos. Y Jesús esencialmente ora: Padre, hazlos aptos, hazlos idóneos, para así glorificarte mientras los usas en tu misión de salvación de los hombres. Una oración por los 11 discípulos, sí. Una oración por protección espiritual, para que nunca abandonen la fe, y también por santificación en un mundo hostil. Pero también esta oración se aplica a nosotros. Y digo esto porque ahora en el versículo 20 Jesús va a decir, fíjate, mas no ruego solo por estos. ¿Quiénes son estos? Los 11. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces llegamos a la última sección de la oración, versos 20 al 26. Y esto es lo que Jesús está diciendo: Padre, te ruego que protejas a todo creyente verdadero a lo largo de la historia. Protégeles a no abandonar la fe mientras se dedican a llevar a cabo la misión que les doy en medio de un mundo hostil al Evangelio. Jesús ahora extiende la oración a todo creyente. Pide por todos los que creerán por, dice, la palabra de ellos, gracias a la proclamación del Evangelio de Jesucristo, que empezó con los 11. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación que acabamos de cantar, la vida perfecta, la muerte sustitutoria por los pecadores en la cruz, la sepultura, la resurrección y la ascensión al cielo de Jesús, el Hijo de Dios. Esta palabra que los 11 proclamaron a partir de Pentecostés, al comienzo, en el nacimiento de la iglesia, como nos narra Hechos, y ha seguido, hermanos, 2000 años hasta hoy mismo. Todo gracias a esta oración de Jesús al Padre. Gracias a esta oración, tú puedes hoy tener la certeza de que el Evangelio que los 11 escucharon y creyeron y proclamaron acerca de Jesús hace 20 siglos o más, ha llegado hasta aquí hoy. Es gracias a esta oración que podemos identificar hoy quién es cristiano. Conté cuántas maneras de identificar a los cristianos hay en el capítulo 17. Encontré más de 20. Te voy a decir 2 maneras de identificar a un creyente desde este capítulo 17. Perspectiva de Dios. La perspectiva divina es esta. Un cristiano es aquel a quien Dios Padre ha dado al Hijo y el Hijo ha muerto por él. Versículo 2. Tú me diste autoridad sobre todo ser humano para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Perspectiva divina. Pero también hay una perspectiva humana. Un cristiano es aquel que conoce a Dios, es decir, que tiene una relación personal y creciente con Dios. Si tú cumples estas 2 características, seguro puedes estar más seguro de una de ellas, ¿no? La perspectiva humana. Pero aquel que cumple con estas 2 características es sin duda un cristiano y es uno con Dios y con sus hermanos. Todo aquel que cumple estas 2 características forma parte de la iglesia verdadera. Y por eso tengo que matizar un poquito mi introducción. Porque hablé de la iglesia católica, ¿verdad? Hablé de la iglesia ortodoxa y he hablado de la iglesia protestante o evangélica. Pero la realidad es que muy pocos son parte de la iglesia verdadera dentro de la iglesia católica u ortodoxa. Y si son creyentes, deberían salir de ahí, porque no enseñan el verdadero evangelio. Pero es que no todos tampoco
forman parte de la iglesia verdadera, aunque se reúnan entre los evangélicos. No todos los que se reúnen en la iglesia protestante o evangélica son iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque Dios Padre no se los ha dado al Hijo. Perspectiva divina. Y la perspectiva humana. Porque no tienen una relación personal verdadera. Porque no han sido regenerados. Por eso Juan, el mismo autor, unos pocos años después de escribir este evangelio, va a escribir una carta a una iglesia que tienen dudas de quién es salvo y quién no es salvo. ¿Por qué? Porque hay falsos cristianos que aparecieron entre ellos y enseñaban falsa enseñanza sobre Cristo. Y Juan escribe una carta llamada Primera de Juan para hacer una criba, una limpieza. Y lo primero de todo que Juan dice, en Primera de Juan capítulo 1, versículo 3, dice: lo que nosotros los 11 apóstoles hemos visto y hemos oído, que es a Jesús y su mensaje, ahora os proclamamos a vosotros, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros. 50 años después de estar con Cristo, Juan escribe para decir a esta iglesia: el mismo evangelio que yo creí y cuando vi a Jesús os he proclamado ahora, y solo así podéis tener comunión, ser uno con Cristo y con nosotros. Y añadimos, con todo creyente que ha venido después. Hermanos, el creyente verdadero posee un regalo. Este regalo es la unión milagrosa, sobrenatural con Dios. Y esto es un increíble legado que nos une a todo creyente en 2000 años de historia. Y solo es posible, hermanos, porque Cristo oró esta oración antes de morir. Jesús, si tú eres creyente, Jesús oró esta oración por ti. El poder de esta oración perdura hasta hoy, porque su sacrificio perdura hasta hoy. En un sentido, Jesús puso tu nombre ahí. Versículo 20. No solo pido por los 11, sino por... Pon tu nombre ahí. Pon tu nombre ahí. Que creerá en mí. No sé a ti, pero a mí, hermanos, esta increíble verdad me hace tener un sentido de seguridad y pertenencia. Soy parte de una familia. Soy parte de una nación. Soy parte de un cuerpo. Porque Cristo oró por mí. Y esto trae seguridad a mi corazón y trae certeza de que no estoy solo y certeza de que no estoy equivocado. Aun cuando estoy viviendo en un mundo hostil, enemigo, que lanza constantemente mensajes en contra de este mensaje. En medio de un mundo a que soy llamado a proclamar esta misma verdad. Necesito tener esta seguridad cuando otros rebaten y atacan y cuando veo que no son salvos. Necesito tener esta seguridad. Ahora, es necesario aclarar y preguntar. Pregunta número 2. ¿Qué es ser uno? ¿Qué significa ser uno? Bueno, te voy a decir qué no es. Y lo he puesto aquí también en pequeño para que sea más claro. Hay más, pero básicamente ser uno no es una unidad denominacional, no es una unidad institucional. Jesús no está hablando de que todos los cristianos tenemos que estar bajo una misma bandera denominacional, bajo un mismo líder, bajo un mismo gobierno tipo Iglesia Católica. Hay organizaciones como el Consejo Mundial de Iglesias, hay otras uniones útiles, como en España tenemos la FEREDE, la Federación Religiosa de Iglesias Evangélicas.
Y son útiles porque nos representan y nos protegen ante el Estado, pero tristemente también incluye a grupos alejados del verdadero evangelio. No estamos hablando de una unidad denominacional o bajo una institución. Tampoco hablamos de homogeneidad. Ser uno no significa que todos tenemos que vestirnos igual. No somos Amish, no somos menonitas, con todo respeto. No significa que tenemos que hacer todas las mismas actividades, ¿verdad? No significa que tienes que tener los mismos gustos que el pastor. No, de hecho, el principio bíblico del cuerpo es que somos uno en Cristo, uno en la enseñanza, pero somos variado, heterogéneo, distintos los unos de los otros, ¿verdad? Tampoco se trata de unidad o unanimidad doctrinal. Y me explico, porque ahora me voy a meter en medio de las arenas movedizas. Hermanos, hay verdades innegociables para ser parte de la iglesia. Dios es 3 personas, un solo Dios. Cada una de esas 3 personas en Dios es Dios. No llegamos a comprender todo en su máxima expresión, pero hemos de entender esto y creerlo. Dios es 3 personas. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Si niegas una de estas dos, no crees el verdadero evangelio. Por eso Primera de Juan, por eso Colosenses. Jesús verdaderamente vivió, murió y resucitó por el pecado de los hombres. No es que fue un gran hombre, un gran maestro y nada más. La salvación es por gracia, no es por obras. Es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Tienes que creer esto para ser parte de la iglesia de Dios. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Es el mensaje de Dios que somos llamados a creer. Lo entendamos más o menos. Negar estas verdades esenciales es negar un aspecto fundamental del cristianismo y negar la fe que lleva a la salvación. Ningún creyente verdadero, matizo, ningún creyente verdadero, ninguna persona que forma parte de la iglesia, de la verdadera iglesia de Dios, puede negar estas verdades. Dicho esto, hay toda una serie de verdades muy importantes. No voy a decir que unas más que otras. Toda escritura es inspirada por Dios, toda. Pero hay verdades muy importantes que en caso de que no estemos de acuerdo, no implica que no sea salvo. Por ejemplo, diferencia en el entendimiento de los dones espirituales. O la escatología, ¿verdad? Los últimos días. ¿Hay milenio literal o no? ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? Hay diferentes aspectos. Hay otro tipo de preguntas también. ¿Quiénes son los hijos de Dios en Génesis 6? ¿Bajó Jesús a los infiernos en 1 de Pedro 3, 19? ¿O no? Bueno, eso le preguntáis a Jonathan, que ya lo predicó. Estas preguntas han sido respondidas de diferentes maneras por creyentes. Ahora, dicho todo esto, es muy importante que como iglesia local, iglesia bíblica de Santiago, tengamos unidad doctrinal. Y si en algo no hay unidad doctrinal, haya una sumisión al liderazgo, cuando hay diferencias en no esenciales. Buscamos o perseveramos en esta unidad, pero no queremos clones, no queremos clonar a la oveja Dolly. Los jóvenes podéis buscar eso en internet después. Puede haber ciertas diferencias, pero unidad en medio de la diversidad. Entonces, ¿qué es ser uno? Jesús dice, versículo 20, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Entonces, primero, versículo 21, en este uno se incluye ¿a quién? A todos. ¿Me seguís? Todos. ¿Todos de qué?
Observación del texto. De la totalidad de los que han creído y creerán en Cristo. Todos estos somos uno. Segundo, dice el texto, como tú, versículo 21, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Bueno, este es un texto complejo, de hecho confieso que para mí es, si no el texto más difícil de Juan que me he encontrado, está ahí, top 3, top 2. Top 1,5. Y esta frase la repite en el versículo 22 al final, que sean uno así como somos uno. Jesús dice que los creyentes a lo largo de la historia sean uno, así como tu Padre y yo somos uno. Entonces, ¿cómo podemos estar en Dios como el Padre y el Hijo están el uno en el otro? Bueno, este lenguaje nos lleva a indicar, o tengo que indicar, dos aspectos de esta unión con Dios. Aspecto número 1. Los creyentes participamos de la naturaleza divina. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son un solo Dios. ¿Amén? Bien. Poseen una sola esencia, una misma naturaleza divina, siendo 3 personas. Y Juan se quiere asegurar de que entendemos que Jesucristo es Dios. Juan 1:1, ¿verdad? En el principio existía el Verbo, la segunda persona de la Trinidad es eterno, y el Verbo estaba con Dios. Dios Padre y Dios Hijo son personas distintas, pero, ¿qué dice? El Verbo era Dios, es decir, la segunda persona de la Trinidad es Dios eternamente. Entonces, el Hijo es Dios. El Hijo posee los mismos atributos que Dios Padre, Él es eterno, Él es vida, Él es glorioso, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente, Él es santo, etcétera, etcétera. Ahora bien, tú y yo no podemos ser iguales a Dios de esa misma manera, ¿verdad? Porque nosotros somos criaturas. Nuestra esencia no es divina. Nuestra esencia es humana. Muy bien, ¿alguien me está siguiendo? Pero aún con nuestra esencia humana, esto es lo increíble, algo ha ocurrido en ti, creyente. Tú conociste a Dios por medio del Evangelio, del mensaje de Cristo. Porque el Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. Es decir, Él regeneró tu corazón. Juan capítulo 3. Él quitó la venda de tus ojos. Él te regaló la fe para entender el mensaje de Cristo, para ver tu pecado, arrepentirte y ser salvo recibiendo la justicia de Cristo. Y cuando esto sucede, nos convertimos en hijos de Dios. Tengo 5 hijos varones y mal que les pese, compartimos el ADN. Mis hijos tienen mi ADN. De la misma manera, nosotros ahora pasamos a tener un ADN espiritual. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, lo expresa de esta manera. Dice que hemos conocido a Dios, y versículo 4 dice que Dios nos ha prometido ser partícipes de la naturaleza divina. Esto no significa entonces que los cristianos nos convertimos ahora de repente en dioses pequeños. Que no significa que ahora tenemos una esencia divina, sino que hemos sido regenerados, somos nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. Ahora tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Y esto significa que ahora sí, antes no, pero ahora sí, podemos parecernos, podemos conformarnos más y más en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Podemos ser más como Dios.
lo cual es un testimonio del mundo, como veremos. Esto es estar en Dios. Esto es participar de la naturaleza divina. Entonces, un aspecto de esta realidad es que participamos de la naturaleza divina. Hemos sido salvados, regenerados. Podemos ser más y más como Cristo. Antes no. Pero al mismo tiempo, un segundo aspecto es que ahora tenemos un propósito común. Una unión en nuestro propósito como iglesia. Y así como el propósito del Padre enviando al Hijo fue que el Hijo Jesús haya revelado al Padre, y así como la voluntad del Hijo ha sido decir todo lo que el Padre quiere para que el mundo sepa, para que el mundo conozca, para que el mundo crea, se arrepienta, nosotros ahora tenemos una unidad, somos unos basándonos en este mismo propósito. ¿Cuál es este propósito? El propósito o la misión de la iglesia ahora es la de proclamar el mismo mensaje que Dios proclamó en Cristo y los 11 proclamaron hasta hoy. Entonces, ser uno significa que en el poder de Dios tenemos su ADN espiritual. Hemos sido, el lenguaje de Juan 15, injertados en la vid. Y ahora podemos recibir vida de Él y pensar más como Él. Y esto nos lleva a tener una unidad en la misión. Jesús está enviando a los 11 a la misión, al mundo, a proclamar a Cristo. Esto es lo que significa ser uno, aunque haya ciertos aspectos en los que diferimos, en los no negociables, ¿verdad? Somos uno, la iglesia es uno. Y a lo largo de la historia, en medio de nuestro pecado, sí, en medio de nuestras diferencias, la iglesia siempre ha sido uno, porque Jesús rogó aquí al Padre y el Padre contestó la oración. Esta semana escuchaba el testimonio de varios creyentes en Japón. No sé si has estado en Japón o no, pero tú sabes que la sociedad japonesa es muy diferente a la nuestra. Tienen un gran número de tradiciones, de gustos, de maneras de pensar que son tan diferentes. Fíjate, en Japón está bien visto dormir en el trabajo. Yo me mudo a Japón. Porque eso significa que trabajaste mucho el día anterior. En Japón los estudiantes limpian la escuela. Ni siquiera pueden entrar con los zapatos de la calle. Entre muchas otras diferencias. Tenemos muy pocas cosas en común. Yo me sentiría como un pez fuera del agua en Japón si yo viviera allí. Pero mientras escuchaba a estos cristianos compartir en medio de este país tan distinto y tan ateo, pensaba, estos son mis hermanos en Cristo, están diciendo el mismo mensaje, han sido salvos por el mismo mensaje por el cual yo fui salvo. Tenemos diferencias culturales de pensamiento, pero somos uno en Cristo, regenerados, salvados y llamados a la misión de proclamar a Cristo en medio de una sociedad hostil. Somos miembros de la misma familia. Tengo más en común con los hermanos de Japón, con mi familia espiritual, que tengo con mi propia familia de sangre. Porque nuestro vínculo es más fuerte que la sangre. Dice Efesios 4, versículos 5 y 6, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. 1 Corintios 12, 13, por un mismo espíritu, en un contexto de división, ¿verdad? En Corinto, por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Somos uno, iglesia. Creyentes en esta sala
Cada uno, como decimos en España, cada uno venimos aquí de nuestro padre y nuestra madre, ¿verdad? Completamente diferentes, diferentes culturas, procedencias, color de pelo, de piel. Tienes gustos distintos a los míos, preferencias diferentes, pero somos uno en Dios. Ten esto en cuenta la próxima vez que otro creyente veas que no educa a sus hijos de la manera en que tú piensas que deberían educarlos. Ten esto en cuenta cuando este otro creyente no vista como tú piensas que debería vestir, o hable como tú piensas que debería de hablar. O piensa en esto cuando este otro creyente no lee a los mismos autores que tú lees. Eso no es unidad, eso sería uniformidad, eso sería hacer clones. Pero la unidad cristiana va más allá de esta diversidad. La unidad cristiana es participar en la naturaleza divina, ser regenerados y llevar juntos a cabo la misión de proclamar el mismo mensaje de salvación, el Evangelio. Hemos de proclamar ahora este mensaje que hemos recibido en medio de un mundo que no quiere recibirlo. Y eso trae problemas y trae dudas. Por eso, como decíamos la semana pasada, menos mal que Jesús oró esta oración. Porque así hoy todo aquel que es uno en Él va a perseverar. Porque es protegido por Él. Porque hemos sido santificados, apartados para esta tarea. Por tanto, ten seguridad y proclámale. Como dice el viejo himno, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Persevera ahora en la misión de proclamarle, porque ahí fuera es un mundo hostil. Esto es lo que el texto continúa diciendo y responde a una tercera pregunta. ¿Para qué? Ahora que hemos entendido, espero, un poquito mejor, ¿qué significa ser uno? La pregunta es, ¿para qué somos uno? Segunda parte del versículo 21 al 23. Fíjate cómo dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Fíjate, en 2 versículos prácticamente, ¿para qué? Aparece 4 veces. Estos versículos hablan de nuestra misión en la tierra. ¿Sabes por qué el Señor no te ha llevado al cielo con Él, por mucho que quieras? ¿Sabes por qué sigues aquí? ¿Sabes por qué no te salvaste y fuiste directamente al cielo, al paraíso? Algunos desearíamos ser como el ladrón en la cruz, no por estar crucificado, sino por salvo y a la gloria, ¿verdad? Esto no ha ocurrido porque el Señor nos llama a nosotros, la iglesia, a proclamar el mensaje de Cristo. Somos llamados, estamos aquí en esta ciudad como uno para proclamar el Evangelio. Este es nuestro propósito común, esta es nuestra misión, porque solo así, y no hay otra manera, solo así el mundo va a creer. Si tú y yo no comunicamos el mensaje escrito en su palabra, no habrá salvación. Quizá, sí, amén, hay gente que se salva por medio de leer la Biblia, amén a esto, sin que nadie le haya proclamado la verdad. Encuentra una Biblia, lea y el Señor le salva, amén. Pero hermanos, si no comunicamos el mensaje escrito, no hay salvación. El llamado del Señor Jesús es el de ir y hacer discípulos. ¿Y cómo haces discípulos? Hablando el mismo mensaje que ha sido proclamado en 2000 años. Si no fuéramos uno, si no tuviéramos el mismo mensaje, el mundo no creería. El mundo no sería salvo.
Porque tenemos el privilegio de poseer el único mensaje que salva. No hay otro mensaje, no hay otra iglesia, no hay otro nombre dado a los hombres, no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra fuente de vida, solo Cristo y su mensaje. Y si alguien predica otro mensaje distinto, otra manera de ser salvo, no es uno con nosotros, con la iglesia de Cristo. Es otro, es de otro bando, no es parte de la iglesia verdadera. Quizá asiste a la iglesia, pero no forma parte de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia verdadera es uno. Porque tenemos, versículo 22, tenemos la gloria que Cristo nos ha dado, la tenemos en nosotros. ¿Qué significa esto? Significa que Cristo mora en nosotros, los creyentes. Él mora en su iglesia. Fíjate lo que dice el versículo 23, que lo explica. Yo en ellos. La gloria de Cristo es que yo estoy en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. La gloria que Jesús nos dio es que Él está en nosotros, así como el Padre está en Él. Así como el Padre y el Hijo son vida, nosotros ahora tenemos vida espiritual porque Cristo nos la ha dado. Estamos vivos espiritualmente, de nuevo participamos de la naturaleza divina. Esto es increíble, que tengamos la gloria de Cristo, porque estabas pensando en este texto seguro, Isaías 42:8. Ahí leerás que el Señor dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. ¿Cómo puede Él darnos esa gloria a nosotros si Él mismo dice en Isaías que no se la va a dar a nadie? ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que pasa aquí es que Dios Padre le ha dado esa gloria al Hijo. O siendo precisos, en Isaías dice que esa gloria va a ser dada al siervo sufriente, al escogido, al ungido, al Cristo, a este Jesucristo. Porque Cristo es Dios y solo Dios da su gloria a Dios mismo. Esto es increíble, porque Dios no solo te salvó y te ignoró. Dios no solo te salvó de tus pecados y te dejó allí en un rincón, venga, anda, entra para acá, quédate en el rincón, no me molestes. No. Dios Padre envió al Hijo para salvarte y para compartir su gloria contigo. ¿Por qué? Porque el Padre ama tanto al Hijo que ahora desea con todo su corazón incluir a su esposa, a nosotros en esta relación y participar en la relación divina. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Literalmente, hemos sido completados en unidad. Esto ya ocurrió. Dios ya contestó la oración de Cristo. No se trata de que seamos perfectos, porque no lo somos. La imagen es como la de un bebé. ¿Qué es lo primero que hiciste cuando nació tu bebé? O lo primero que harías si nace tu bebé, te lo aseguro. Además de desmayarte si eres el padre, muy probablemente, o marearte, ¿qué vas a hacer? Vas a contar si tiene 10 dedos de las manos y 10 dedos de los pies. Sé honesto. Vas a ver si está sano. Vas a esperar los resultados en el hospital. Y vas a ver que finalmente es un bebé completo, ¿verdad? Un bebé perfecto. Ahora, ¿qué le queda a este bebé? Bueno, a este bebé le queda crecer, le queda madurar. Y esta es la idea en el texto. Cristo ha compartido su gloria con nosotros. Él nos ha dado vida espiritual. Él ya nos ha completado. Él ya nos ha capacitado para ser uno, como Él es uno con el Padre. Y Él nos ha dado todo lo necesario ahora
para llevar el Evangelio al mundo, porque nos ha hecho completos para esta misión. Él capacita a la iglesia para continuar con la misma enseñanza. Él nos capacita para proclamar al mundo. Y aunque de nuevo no podemos tener esa esencia divina, no somos dioses en minúscula, sí que nos ha capacitado para ser más como Él. Él nos ha capacitado para reflejar más y más sus atributos como la justicia, la bondad, la verdad, la paciencia, el amor. Por eso Él dice, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Como dice un comentarista, la unidad en amor que Cristo nos ha dado ha de impresionar al mundo. Su amor en nosotros nos une y es de testimonio también a otros. Antes dije que el Padre ama tanto al Hijo que desea con todo su corazón incluirnos en esta relación a nosotros. Y este versículo dice que Dios Padre te amó, escucha bien, Dios Padre te amó como ha amado a su Hijo. ¿Has pensado alguna vez en esto? ¿Cuánto ama Dios Padre a Dios Hijo? Se nos escapa al entendimiento, pero sabemos que le ama con un amor infinito, un amor sin fin, un amor completo, perfecto, un amor inquebrantable, incondicional, eterno. ¿Quién puede amar así? Solo Dios puede amar así. Y lo increíble es que nosotros ahora hemos recibido este amor. Bien podríamos decir, porque de tal manera amó Dios al Hijo, que Él ahora nos ama por el Hijo de esta misma manera. Y esto, hermanos, es un tremendo testimonio al mundo. Y hemos de vivir este amor, y hemos de proclamar este amor, proclamar el amor de Dios y amarnos entre nosotros. Un pequeño paréntesis, porque es triste ver la falta de amor en la iglesia, ¿verdad? Dice un autor, qué cosa tan triste es que un pagano tenga razones para decir: ninguna bestia es tan dañina para los hombres como los cristianos son entre sí. Porque la realidad es que aunque somos uno, también somos llamados al mismo tiempo a esforzarnos por perseverar esta unidad que ya existe. Y existen tristemente 1000 maneras de romper la unión. Bueno, no de romperla permanentemente, porque ya somos uno. Eso es irrompible, pero sí de traer división entre los hermanos. Piensa en nuestro propio egocentrismo, ¿verdad? Enfocarme en mí mismo, en mis necesidades en la iglesia. Piensa en mi impaciencia. Piensa en las posturas teológicas que surgen y hay peleas. En la murmuración, en la crítica. Piensa en la falta de sumisión. Piensa en la falta de prioridades desde la palabra. Piensa en la ausencia de disciplina. Todo esto y mucho más muestra falta de amor y no contribuye a expresar esta unidad que ya existe. Pero la iglesia somos llamados a proclamar y a vivir el amor de Dios y amarnos entre nosotros, porque esto es el Evangelio. Proclamamos, sí, tenemos esa tendencia, ¿verdad? Y si hemos estado en Romanos y nos hemos quedado con los 3 primeros capítulos, proclamamos, somos pecadores, no hay justo ni aun uno, vas al infierno, es verdad. Pero al mismo tiempo hemos de proclamar del amor. Dios te amó infinitamente. Por eso proveyó de aquello que Él ama infinitamente, su Hijo Jesucristo. Por eso yo te puedo decir ahora, Dios te ama tanto que envió al Hijo Jesús para morir por tus pecados. Sí, eres pecador. Sí, vas a ir al infierno si continúas viviendo de esta manera. Pero Dios te ha amado de tal forma
que envió a lo más precioso. Y lo más precioso murió. Y lo más precioso que es el Hijo sufrió la ira justa y perfecta de Dios para que tú hoy puedas decir: creo en Jesucristo. Gracias por este amor. Gracias por revelar que merezco ira, pero que me has amado de tal manera que hoy puedo obtener perdón de mis pecados. Y Él te llama hoy, ahora mismo a ti, que no crees, a creer en el Evangelio. Supón por un momento que pudiéramos reunir a algunos de los grandes cristianos de todos los siglos bajo un mismo techo. Imagínate que metemos del siglo IV a San Agustín de Hipona. Traemos del siglo XI a Bernardo de Claraval. Del siglo XVI, al equipo que vamos a traer, traemos a Juan Calvino, ¿verdad? Al español Casiodoro de Reina. Del siglo XVII traeríamos a John Wesley, el gran defensor metodista del libre albedrío. Del siglo XX a los bautistas Spurgeon, a Moody. Trae del siglo XX a Martin Lloyd Jones, a Billy Graham. Y añade, venga, la sopa, añade a Sproul en el siglo XXI, a MacArthur, a Paul Washer, pon el que quieras. ¿Qué pasaría con esta ensalada? Dudo que consiguiéramos unanimidad de muchos temas. Pero en lo fundamental habría unidad, porque estamos hablando de creyentes, y cuanto más se centraran en Cristo, mayor sería esa expresión de unidad. Unidad en medio, sí, de gran diversidad y preferencias y opiniones. Cristiano, tú y yo somos uno. Estamos unidos espiritualmente a Dios, y esto de traer seguridad de nuestra salvación y seguridad en medio de una oposición feroz como hay en el mundo. Porque Cristo ya dijo, consumado es. Porque Cristo ya oró que sean uno. Porque hemos sido ya injertados en Él para continuar no solo en nuestra salvación, sino para continuar con el legado de cumplir la misión de proclamar al mundo pecador. ¿Quién es uno entonces? Todo cristiano verdadero. ¿Qué es ser uno? Es participar de la naturaleza divina y ser más y más como Cristo. ¿Para qué somos uno? Para cumplir la misión de vivir y proclamar el Evangelio. Última pregunta. ¿Cómo puedo estar seguro de todo esto? Versículos 24 al 26. Nuestra seguridad de que somos uno en Cristo, a pesar de miles de denominaciones, mi seguridad está arraigada en Cristo. Primero, porque este es el deseo de Cristo. Versículo 24. Padre, quiero. No dice espero, no dice a ver si es posible. Jesús no dice, por favor, es como una súplica. No, el Hijo quiere, es su deseo. Y todo lo que el Hijo desea, el Padre se lo da. Y todo lo que pide está garantizado. ¿Y qué es lo que está garantizado? Dice el texto, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vea mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El deseo de Cristo es que todos los que el Padre le da, versículo 2, y por los que Él murió y han pasado a ser uno, estén algún día en el cielo, en la gloria, con Él. Es decir, si tú eres creyente hoy, tienes garantizada la gloria. No por nada que tú hayas hecho, sino por el mérito y por la oración de Cristo. Ahora imagínate a los discípulos escuchando esto. Recuerda, están entristecidos, están agobiados, están perdidos. Y Jesús dice, estos y todo creyente, deseo
que estén conmigo y me vean en todo mi poder y toda mi gloria, en mi brillo y mi dignidad, en mi hermosura divina y eterna que yo he tenido desde antes de la fundación del mundo. Ese es su deseo. Aférrate a esta seguridad. Aférrate también a esta otra seguridad. Ten seguridad porque este deseo está fundamentado en sus atributos. Está fundamentado en quién es Él. La gloria de Cristo está enraizada en el amor eterno que el Padre y el Hijo tienen el uno al otro. En otras palabras, el amor que las tres personas de la Trinidad tienen uno por el otro nos da seguridad. Seguridad de que veremos y viviremos en el cielo para siempre, contemplando y disfrutando su gloriosa majestad y poder. En otras palabras, si Dios no amase perfectamente, no sería glorioso, no sería Dios, y nada de esto sería verdad. Pero su deseo y su gloria y su amor son tan seguros porque Él es Dios y todo lo que Él es y lo que Él dice es seguro. ¿Puedes estar seguro? Puedes estar seguro también, número 3, por la justicia de Dios. Dice el versículo 25, oh Padre justo. Jesús dice, oh Padre justo, y esto es significativo. Significativo porque implica que la obra de salvación de Dios Padre, porque la realidad del cielo con Cristo descansa en la justicia de Dios. ¿Y dónde se ha demostrado de mejor manera la justicia de Dios que en la cruz? La cruz es donde el juez justo, quien te había declarado culpable por tu pecado, pero por amor, Él mismo, el juez, ha provisto de sustituto. Y ese sustituto no es otro sino el Hijo encarnado, Jesucristo. Así entonces su ley perfecta es cumplida en Jesús. Así tu condena eterna en el infierno es finiquitada. Así tu injusticia es borrada, cubierta. Ahora tienes un nuevo estatus. Eres visto justo en Cristo. Nada de esto tiene que ver contigo y por tus esfuerzos. Es por Él. Descansa en esta seguridad. Descansa también en esta cuarta seguridad que conoces a Dios. Dice el texto 25, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer. Vienes de un mundo que no te conoce. Pero Él se ha revelado a ti en el Evangelio. Por gracia tú entendiste el Evangelio. Por amor Él te abrió los ojos y ahora puedes conocer a Dios. Puedes tener una relación personal con Dios. Ahora Él puede ser tu Padre Santo y justo. Y por eso, quinta seguridad, Él te ama. Él te ama. Fíjate cómo termina. Para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Hermano, ten la seguridad de que no existe ni la más remota posibilidad de que tú y yo nos quedemos en este mundo. Eso solo es posible porque el Padre nos ha amado y nos ha entregado a su Hijo como su esposa. Porque el Hijo está pidiendo por ella. El Hijo pide por su esposa, por su iglesia. No tengo ninguna nuera todavía. Espero algún día tener 5 nueras. Ya oramos por nueras piadosas. Si sabes de alguna potencial, hablamos. Pero sé que mi imperfección, sí, voy a amar a mis nueras. ¿Cuánto más ahora? Piensa en el Padre amoroso. ¿Cuánto más ahora? El Padre fue Él mismo quien nos amó desde la eternidad para entregar a su Hijo perfecto, a su esposa.
Romanos 8:29, a los que de antemano conoció, amó, ya los predestinó a ser como el Hijo, y ya nos llamó, y ya nos justificó, y ya nos glorificó, y no hay nada, y no hay nadie que pueda separarnos del amor a Dios. Nadie, porque ya somos uno en Él. Garantizado, asegurado en medio de un mundo hostil, asegurado en medio de nuestra misión de proclamar la verdad, asegurado aunque seas atacado, asegurado aunque se te cierren puertas, asegurado aunque recibas rechazo del mundo, malas contestaciones, ser ignorado por tu propia familia porque proclamas a Cristo. Y si llega el día en que tienes que sufrir, no ha llegado ese momento, ¿verdad? Vivimos en un país todavía donde no sufrimos. Pero si llega el día en que tenemos que vivir en medio de una sociedad, como ha ocurrido con los mártires a lo largo de la historia, y como ocurre hoy todavía en tantos países donde decir que eres cristiano implica el sufrimiento, incluso la muerte, y si llega ese día, esta oración de Cristo en Juan 17 va a garantizar que no vas a abandonar la fe si eres uno en Él. De que estás en el equipo ganador. Por tanto, creyente, somos uno. Estamos en el mismo equipo que en el de Dios. Cumplamos juntos la misión en esta ciudad, en este país. Curiosamente, este texto fue predicado en nuestro último domingo que estuvimos en nuestra iglesia que nos envió aquí a Santiago. No curiosamente, providencialmente. Y ese ha sido mi deseo. Por eso nos mudamos desde la preciosa y única ciudad de León, que no llueve ni mucho menos tanto como aquí, a Santiago de Compostela. Y no quiero hacer esto algo acerca de mí, pero a pesar de mis muchas debilidades, a pesar de mis malos chistes, que mis hijos nunca se ríen de ellos, a pesar de las rarezas de mi carácter, a pesar de que quizá podamos tener diferentes opiniones, preferencias e incluso convicciones, iglesia, tú y yo, a ti y a mí, Dios nos ha puesto aquí y somos ya uno en Él. Y nos ha puesto aquí por gracia para llevar a cabo la misión de proclamar el Evangelio en esta ciudad, de dar a conocer su amor, su perdón, su gloria. Aunque recibamos rechazo, oprobio. ¿Y eso qué? Si ya lo hemos ganado todo en Cristo y está garantizado. Persevera y ten seguridad de que somos uno en Cristo en medio de la misión de proclamarle a un mundo hostil. Vamos a orar, hermanos. Señor, primeramente reconocer cuán limitado es nuestro entendimiento. Nos adentramos, escarbamos 1 milímetro en la gloria entre tú y el Hijo y la obra del Espíritu, en el misterio de la Trinidad y cómo tú eres uno en 3 personas y ahora tú nos llamas y somos uno en ti. Señor, nos has hecho participantes de esa naturaleza divina. Podemos ser más y más como tú por gracia. Podemos crecer en ser más y más como tú porque somos uno en ti. Nos has injertado a David, a Cristo. Nos ves en Cristo y nos llamas a la misión de proclamar a tu Hijo Jesucristo por medio del Evangelio. Oh Señor, vivimos en un país que todavía
no nos persigue como ocurre en otros países. Y quizá tenga que llegar ese momento para entender mejor este mensaje. Porque los discípulos escaparon a las pocas horas, huyeron de ti. Y aún así, Señor, gracias a esta oración de protección, los 11 volvieron a ti, porque son uno en ti. Y proclamaron esta verdad, y sufrieron oprobio y martirio. Y muchos creyentes a lo largo de la historia han sufrido esto por amor a tu nombre, por compartir el verdadero mensaje de salvación, el único mensaje que salva, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay nadie que pueda acceder a ti, oh Dios Padre, si no es por medio de Él. Solo existe este mensaje y no hay otro. Solo tu iglesia puede proclamar y tiene el privilegio de proclamar este mensaje, porque tú nos has injertado, nos has hecho uno en ti. Sí, hay denominaciones y hay preferencias y diferencias y ponemos nombre a todo y hay miles y miles de grupos y denominaciones, pero tu iglesia es solo una. Los que participamos en ti y participamos en la misión, en el privilegio de proclamarte. Ayúdanos, Señor, a saber que en tu poder tenemos esta seguridad, aunque seamos atacados, perseguidos, aunque se nos humille, aunque seamos los únicos en el instituto o en la universidad o en el trabajo que proclama esta verdad y vive esta verdad. Que esto no traiga duda a nosotros, sino que perseveremos enraizados sabiendo que somos uno en ti, porque hemos recibido el mismo evangelio que Juan recibió de ti. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia segura en ti, uno en ti, en esta ciudad que tanto necesita. En nombre de Jesús. Amén.